Hemos tenido la oportunidad de coordinar con algunos de sus compañeros en las prácticas. No tengo la oportunidad de conocerlo a todos y por estas circunstancias vamos a continuar con las teorías online. Ya la doctora, la colega de Lima lo explicó muy bien en todas las teorías que he hecho, perdón, de lo que es cráneo, sistema nervioso, SB, traumatismos, hidrocefalia. Nosotros vamos a reforzar o de Doctor, repente, disculpe, sí, le explico un poco. Bueno, el día de ayer hemos terminado parciales y bueno, ya, supongo que algunos de los chicos no han podido tampoco revisar o ponerse al tanto en eso. probablemente. Pero no hay problema. La ventaja es que las clases están grabadas en la nube y yo voy a tratar de enfatizar sobre algunos temas que considero importante que el alumno debe conocer en la etapa de pregrado. Enfatizar sobre unos puntos que sí son trascendentes que no deben dejar de conocerlo. Bien, vamos a conversar sobre el cráneo. Después ya conversé con unos compañeros para pasarle todas las imágenes, la clase por PDF, porque como es pesado por PPT, entonces lo va a pasar por PDF toda la clase, no se preocupen por eso. Igual, por favor, cualquier pregunta, no tengan la menor duda de consultar, preguntar, aportar, que sea de una manera horizontal la reunión. Bien, vamos a hablar sobre el cráneo. Ustedes conocen muy bien que el cráneo es una estructura ósea, una caja ósea que tiene la particularidad y la enorme ventaja de poder alojar y de poder cubrir a ese órgano tan importante que es el encéfalo. Vamos a revisar brevemente los métodos de estudio, la anatomía radiológica y las clasificaciones tanto fisiológicas como patológicas. ¿Y por qué las fisiológicas? Porque estas es necesario ubicarlas, es necesario identificarlas para no malinterpretarlas como patológicas. Entonces, la importancia de conocer siempre lo normal y ya lo patológico siempre entra por descarte. No tengo que tener esto acá para poder ir aceptando. Ya. Bien, todos conocen ustedes por su anatomía básica que realmente el cráneo tiene 8 huesos y la cara 14. En el cráneo están los 4 huesos pares y 4 huesos impares, ¿no? En esta vista sagital, en esta gráfica, vemos el hueso frontal, que es el hueso impar, el hueso parietal, en la parte superior limitada anteriormente por el frontal y posteriormente por el occipital, y el hueso occipital que está en la parte posterior inferior. También identificamos el temporal y otro hueso que está central en la base, que es el esfenoides. Este esfenoide tiene la particularidad de ser el único hueso que se articula con el resto de huesos del cráneo. Y el otro hueso que está de ubicación anterior viene a ser el etmoides, ¿no? Igual en la incidencia frontal, el hueso frontal acá, conformando el techo de las órbitas, limitadas cranealmente por los huesos nasales. Ahí está mejor. Bien, esta es una correlación entre el esqueleto con una radiografía. Ustedes ven acá bien delimitado en rojo el hueso frontal y acá su equivalente en la radiografía frontal o póstero anterior, en donde vemos al hueso frontal pues, que articula con los huesos nasales, acá en la parte inferior, forma el techo de las órbitas, se limita en la parte superior por la sutura craneal. Y en la radiología es importante que noten, ¿están viendo por favor el puntero? Ah, ya, perfecto. Cualquier cosa, por favor, me comunican, no hay ningún problema. Lo importante es que todo este esfuerzo que estamos haciendo, ustedes, nosotros, vaya en beneficio de ustedes, ¿no? Ahorita el centro de atención son ustedes.
Entonces, por favor, no tenga la menor duda de interrumpirme, preguntarme. Al contrario, que me consulten y me pregunten. Todas estas imágenes radiolúcidas acá ya corresponde al seno frontal. Entonces, cuando vean una incidencia frontal del cráneo, siempre traten de mirar cómo está la neumatización de los senos frontales, del resto de senos también, ¿no? Los etmoidales, los maxilares, y mirar lógicamente el sistema óseo. Una incidencia lateral, que es importante la lateral porque nos va a permitir evaluar principalmente el hueso parietal, también el occipital parcialmente y el hueso esfenoides, donde acá se aloja esta estructura vital que es la silla turca que aloja la glándula hipófisis. Entonces, mirando el hueso parietal, lo ven acá pintado en lila, ¿no? Con la estructura coronal limitada anteriormente por el hueso frontal y cranealmente o distalmente, perdón, caudalmente con la escama del temporal, ¿no? Acá nuevamente la radiografía de la misma incidencia lateral respecto al hueso parietal. Lo que ocurre es que si en el hueso parietal, transmitiendo acá, lo miramos en incidencia lateral, algún trazo de fractura, necesariamente es importante tener que ver la incidencia frontal, porque toda estructura ósea y todo órgano en general se evalúa en dos incidencias ortogonales, la frontal y la de perfil. Es vital para poder tener una evidencia y una visión panorámica más dimensional de la lesión. Acá tenemos en la radiografía inferior, en la imagen inferior a la derecha, el temporal. Que resalta en el temporal la escama del temporal, la sutura escamosa, la prolongación hacia la unión con el malar, y esta estructura que está acá, que corresponde a las apófisis mastoides, que siempre que tienen que estar bien ventiladas, ¿no? Tienen que estar bien ventiladas. Por acá se ve parte de la ventilación de las apófisis mastoides, que recordar que todo lo que es aire se ve negro en radiología, se ve radio transparente, quiere decir que está yendo con adecuada neumatización. Bien, el otro hueso es el occipital, que está en la parte posterior, inferior. Lo vemos de perfil. Recuerda que la incidencia en cuanto a radiología para ver el occipital incidencia de Tau, ¿no? Es una incidencia que se toma con el rayo póstero anterior, el rayo entra por acá, pero con una angulación craneal de aproximadamente 35 grados. Esa incidencia de Tau es útil para ver básicamente todo lo que ocurre en el hueso occipital, que se puede enmascarar cuando uno hace una incidencia frontal o no se puede ver en la lateral. Acá aprovechamos para ver la silla turca, miren acá, se ve muy bien la silla turca, dimensiones aproximadas de 1 por 1 centímetro, tanto en la profundidad como en el diámetro antero-posterior. Todo esto que marca acá la flecha corresponde al piso de la silla turca, el cual a su vez constituye el techo de esta imagen radiolúcida de aire que corresponde al seno esfenoidal. El piso, siempre hay que mirar cómo está el piso, que no esté erosionado, que no esté en alguna depresión. Esta prominencia corresponde a los apófisis clinoides anteriores y esta a las clinoides posteriores. Bien, seguimos con la incidencia lateral del cráneo. Acá está la radiografía sin leyenda y acá está la misma radiografía con su respectiva leyenda. ¿Qué resalta acá esta imagen radiotransparente? Ven acá, que constituye y que corresponde al seno frontal. Igual, todas esas estructuras que tienen aire, que son radiolúcidas, corresponden a los senos paranasales,
que va a ser motivo de otra reunión, pero sin embargo aprovechamos para de una vez ubicarlos. Tenemos el seno frontal, las celdías etmoidales, acá, el seno maxilar o los senos maxilares superpuestos y el seno esfenoidal. Bien, nuevamente la silla turca, como ya les mencioné anteriormente, el techo de las órbitas, por acá, y esta estructura en C, miren esta estructura en C, radiopaca, que parecen dos líneas, pero que corresponden, no se olviden, porque a veces es motivo de pregunta esto, cuando uno evalúa las radiografías, esto corresponde al ala mayor del esfenoides. Entonces, ¿para qué nos sirve mirar esta estructura y el techo de las órbitas? No se olviden, ambas tienen que estar casi al mismo nivel o paralelos para estar frente a una radiografía lateral mayor adelante y otra muy lejos. Al momento radiografial, el paciente ha girado y no está en una lateral estricta y va a limitar para las evaluaciones. Doctor, Igual también con el techo de las órbitas, tiene que estar al mismo nivel. ¿Alguien quería hablar? sí, ¿podría repetir eso? ¿Cómo tienen que estar? Porque se intercortó y no pude escuchar bien. Ah, ya, perfecto, perfecto, gracias. Sí, con toda confianza. Acá hay dos líneas, esta línea radiopaca corresponde al techo de las órbitas. ¿Estamos bien? Entonces, estas tienen que estar al mismo nivel. Lógicamente, una separación mínima de unos milímetros. Pero no puede tener una línea acá y la otra arriba, porque se quiere, manifiesta de que el paciente no está en una lateral estricta. Igualmente ocurre también con el ala mayor del esfenoides, que tienen que estar casi paralelos, casi superpuestos para hablar de una lateral estricta. Igual también con los agujeros, perdón, con los conductos auditivos, ¿no? Y acá le he puesto adrede en rojo esta imagen radiolúcida, miren. Yo les pongo esto porque esta es causa de consulta, causa de preguntas, que es natural porque todo tiene un proceso de aprendizaje. Entonces preguntan por qué es esto y a veces nosotros no lo decimos como es parte del trabajo diario, no lo mencionamos porque esta es una normalidad, ¿ya? No lo interpreten como patológico. Entonces, la radiolucencia del occipital, ¿ya? Siempre lo van a ver, en algunos más, en otros menos, pero cuando lo vean así, interprétenlo como un hallazgo normal, por la concavidad que tiene el hueso occipital. Sin embargo, siempre miren, por favor, la tabla interna, que tiene que estar continua, la tabla interna. Siempre cuando miren el hueso, de perfil, traten de recorrer toda su vista sobre la tabla interna y también sobre la tabla externa. Y en el centro esta imagen radiolúcida corresponde al díploe, a la médula. Entonces tiene que estar regular, completa, sin interrupciones. Entonces, a eso iba el mensaje de esta imagen roja, ¿no? Corresponde a eso. En la incidencia frontal, nuevamente, creo que se ha repetido esto. Bueno, vamos a otra incidencia que les hablé anteriormente, que es la incidencia de Tau. La incidencia de Tau es una incidencia radiológica que tiene la particularidad de evaluar básicamente lo que ocurre en el occipital. Muchas veces hay caídas hacia la parte posterior, el paciente se golpea la región occipital y con la radiografía frontal estricta o la radiografía lateral se pueden pasar desapercibidas algunas lesiones tipo fractura en el hueso occipital. Entonces, con esta incidencia uno puede ver con claridad todo esto que marca el puntero, miren, todo esto corresponde al hueso occipital. Y esta imagen radiolúcida ovalada que está acá en la parte inferior corresponde al agujero magno.
Entonces yo veo el agujero magno y todo esto de acá, que son las pirámides petrosas, todo esto corresponde al hueso occipital. Y si queremos incidir un poco más sobre esta imagen radiolúcida, es el surco del seno transverso. Entonces, esta es una incidencia que permite básicamente estudiar el hueso occipital y otras estructuras también, que son de menos importancia. Bien, en la base del cráneo es importante esto, evaluar, estudiar, interpretar la base del cráneo. La base del cráneo es una estructura difícil de evaluar por imágenes radiológicas, pero no por tomografía, que es el método ideal. Hay una base, una fosa anterior, prácticamente está en la región anteroinferior que abarca ahí a los lóbulos temporales y frontales. Hay una fosa media que es terreno casi exclusivo del esfenoides y una región posterior que incluye a la región occipital, ¿no? Y parte del temporal. Entonces, ¿qué ocurre? Nos enseñan a nosotros en pregrado, porque a mí también me enseñaron eso, que para evaluar la fosa posterior hay una incidencia que le llaman la incidencia, pero voy a minimizar acá los participantes para poder... Me avisa cuando alguien está pendiente para poder agregarlo, por favor. La incidencia de Hills, la proyección de Hills. Miren, en eso consiste la proyección de Hills. Supongamos alguien tiene un accidente craneal, un cefalocraneano, y hay sospecha de fractura de la base de cráneo. Entonces, esto es lo que es antiguo, ¿no? Así, hacer en hiperextensión y tomar una radiografía de incidencia cráneo posterior-anterior. Esto es muy traumático y es difícil de que el paciente tolera, entonces ya es una incidencia que prácticamente en la actualidad ya no se usa. ¿Ya? Entonces, cuando sospechan de base cráneo, lógicamente que clínicamente tienen que ver pues ojo de mapache, otorragia, signo de Batle, ya la primera posibilidad es que sea una fractura de base de cráneo. Y ahí no van a estar incidiendo pues que le haga una proyección de Hills. Cuando hoy por hoy hay otros métodos de alto rendimiento diagnóstico que en menos de un minuto ya tienes el diagnóstico si tiene o no fractura, que es el objetivo de la consulta. Entonces, para eso se emplea esta incidencia o este estudio que es la tomografía. Ya, por favor, que esto quede bien claro como un concepto importante de que cuando hay sospecha de base de cráneo, puede ser una tomografía, una radiología de base, pero el método ideal, el gold estándar para evaluar la base de cráneo e incluso el cráneo es la tomografía, pero así. Miren, tomografía cerebral o de cráneo con ventana ósea. Entonces le van a mostrar esta imagen. El tecnólogo ya sabe que tiene que hacer un estudio con cortes finos. Y acá le voy a mostrar, este es un estudio real, cómo se puede evaluar, ¿no? Toda la base cráneo, ahí está clarísimo. ¿No? Uno puede mirar todo lo que ocurre en el cráneo, ¿no? Ahí vemos los agujeros de la base del cráneo, vemos la apófisis basilar, la protuberancia occipital interna, las celdías mastoideas, los conductos auditivos, y así podemos seguir viendo todas las estructuras óseas, los agujeros carotídeos, los huesecillos del oído medio, las suturas por acá, que no haya diastasis, que no haya fracturas, se ve completo todo. O sea. Entonces, por favor, el mensaje es, cuando hay sospecha de fractura de base de cráneo en general, pidan una tomografía con ventana ósea. Y con eso van a ahorrar mucho y todo siempre pensando en beneficio del paciente. Bien, les quiero compartir este caso de un niño que recién acabo de ver la semana pasada.
Un niño de 2 años que se cae de la cuna. Evidentemente tenía aumento de volumen en el cráneo, en la parietal derecha, y el médico con buen criterio, de frente a una tomografía cerebral, porque el traumatismo era significativo. Una tomografía con base, con ventana ósea. Esas son las imágenes. Ya estamos entrando al hueso frontal. Miren, dirijan su mirada al hueso frontal, arriba, y ahí ven una solución de continuidad. Acá hay una fractura. Ahí. Miren ahí, viene del lado izquierdo, porque este es el lado derecho y este es el lado izquierdo. Ahí viene esa fractura, tremenda fractura del hueso frontal, que sube, acá está la fractura, acá. Sube, y ya compromete el parietal. Y si ustedes pueden ver también, hay diferencia, ¿no? En las partes blandas del lado derecho con el lado izquierdo. Acá está la fractura, ¿ven? Miren la fractura. Sigue la fractura, hundimiento, y sigue por acá. Entonces, el diagnóstico, aparte que tuvo un hematoma epidural. Bien, a este niñito también le hicimos una reconstrucción 3D que permite hoy las imágenes hablan por sí solas, ¿no? Ustedes ven acá, este es el niñito con tremenda fractura frontal, acá, transversal, significativa, enorme, y que incluso se sigue y se continúa hacia el lóbulo, hacia el hueso parietal, ¿no? Enorme. Creo que este es un volumétrico que le hicimos, vamos a compartir esto de acá. Le hicimos una reconstrucción también para girar y ver todo lo que ocurre en el resto de la sutura de los huesos. No había nada, solamente esa importante fractura frontoparietal derecha, que ya pasa a manos pues, del especialista, ¿no? Bien. Vamos a hablar sobre las clasificaciones fisiológicas. Es importante. ¿Alguien está por ahí para aceptar, perdón? ¿Me avisan? Las clasificaciones fisiológicas. En el cerebro son la pineal, los plexos coroideos, la avénula o comisura avenular, la dura madre, especialmente la hoz del cerebro, la hoz del cerebelo, el tentorio. Se calcifican los ganglios basales, específicamente el núcleo lenticular, y específicamente dentro del núcleo lenticular el globos pálidos. Los ligamentos entre las apófisis clinoides y la pirámide petrosa, y las estructuras vasculares, obviamente a mayor edad, la carótida, la que se calcifica. Glándula pineal. Visible en aproximadamente 40-50% de los pacientes de 20 años a más. En algunas series, en el 100% de los pacientes ya de 30 años a más. El diámetro máximo es de 1 centímetro. Si es mayor, tened cuidado porque en la glándula pineal también puede haber un proceso expansivo tipo pinealoma, pineocitoma. Entonces también hay tumores en la glándula pineal. Entonces cuando vean la calcificación hay que percatarse en el tamaño. Y se especula con la relación entre el estado prepuberal, puberal y postpuberal y la calcificación pineal. Lo que sí está demostrado que es un reloj biológico. En la glándula pineal se produce la melatonina ante la falta de luz. Y es por ello que cuando se calcifica, la producción de melatonina va a ser menor. Y podría explicar por qué las personas mayores, como tienen ya calcificada su pineal, hay menos producción de melatonina, hay menos sueño y se levantan más temprano.
Esta es la glándula pineal. Acá el puntero marca esta densidad cálcica en la región pineal. Otra calcificación de la glándula pineal de otro paciente. Perdón, otra calcificación de la glándula pineal. Hasta ahí es normal. Este es lo normal, más o menos de este tamaño aproximadamente menos de 1 centímetro. Nuevamente otra pineal, pero miren, delante de la pineal hay otra calcificación pequeña que corresponde a la avénula. También es otra calcificación fisiológica. Entonces tenemos la pineal y la avénula, dos calcificaciones fisiológicas normales. También la calcificación se da a nivel de los ganglios basales. Miren acá. O acá está, que tiene calcificación incipiente acá en los ganglios basales. Los ganglios basales. Cuando vean calcificaciones de tipo simétrica, y en este caso en la región medial del núcleo lenticular que corresponde al globus pálido, esos son calcificaciones fisiológicas en las personas de mayor edad, más de 60 años, ya comienzan a calcificarse acá en los ganglios basales. Sin embargo, si esto lo vemos a menor edad, sí ya no es patológico, ya no es fisiológico, ya es patológico. Esto tiene que ver a las personas de mayor edad. Y también este paciente a la vez tenía la calcificación de los plexos coroideos, de la pineal y de la avénula, igual que acá. Bien, los plexos coroideos generalmente lo vemos calcificados a nivel del atrio ventricular, ¿no? De diferente tamaño, de diferente densidad, son más grandes acá. Y este fue, seguí varios casos correlacionando con la edad, y miren, de los 10 años ya tenemos ya el inicio de la calcificación de los plexos coroideos. Este fue otro de 20 años, este fue uno de 30 años y otro de 70 años. Entonces ya estos plexos comienzan a calcificarse desde los 10 años, 12 años. Sin embargo, cuando vean calcificaciones también en el tercer ventrículo o en el cuarto ventrículo, también se consideran fisiológicas. Cuando veamos en el tercer ventrículo o en el cuarto ventrículo. Siempre nos enseñan que solamente son en los ventrículos laterales, pero también se encuentra en el tercero y en el cuarto ventrículo. Bueno, acá este paciente, ya lo vi anteriormente, tiene los plexos coroideos, ganglios basales, pineal y avénula. Ya es un paciente de mayor edad. Y digo de mayor edad porque los espacios del líquido cefalorraquídeo están amplios, producto de la disminución del trofismo cerebral. Y otras imágenes que también corresponden a calcificaciones fisiológicas, pero en radiología, como la O del cerebro, la tienda del cerebelo, la O del cerebro, no sé por qué se me avanza esto, y los ligamentos petroclinoideos o intraclinoideos. Las calcificaciones patológicas también es bueno o es interesante, importante reconocerlos. Todo lo que mencionamos ha sido fisiológico o normal, pero cuando veamos calcificaciones de este tipo, dispersas en el parénquima cerebral, una primera posibilidad, no siempre, es pensar en cisticercosis ya inactiva o calcificada, y que en algunos casos es causa de epileptógena, causa de convulsiones. Cuando veamos una calcificación en la región celar, acá en la silla turca, específicamente en la región supracelar, y en niños, el primer diagnóstico casi con seguridad es el craniofaringioma. Ya, entonces, encontrar calcificaciones supracelares en un niño, y más aún si debuta con hidrocefalia, cefalea, es más probable que estemos frente a un
craniofaringioma, que es un tumor derivado de la bolsa de Rathke. ¿No? Es un tumor que generalmente aparece en niños, pero también tiene una curva bimodal porque también se puede ver en personas de mayor edad, ¿no? Pero es predominantemente en niños. Es un tumor mixto con calcificaciones. Otra calcificación intracerebral, en este caso. Una gruesa calcificación densa y que corresponde a un tumor que se calcifica o los tumores que tienen alta probabilidad de tener calcificaciones es el oligodendroglioma, aproximadamente 50-60% de este tumor no glial cursa con calcificaciones. Entonces, cuando hay una calcificación gruesa en el parénquima rodeado por edema, una masa sólida, es una alta probabilidad de que estemos frente a un oligodendroglioma. Entonces, estos son por decir lo que más semiología básica pueden tener, porque hay un sinnúmero de calcificaciones patológicas, pero como que lo veo los más trascendentes. Esto sí es raro, ¿no? Es raro ver calcificaciones en la sustancia blanca, en los ganglios basales, ver calcificaciones en el tronco encefálico, ¿no? Pedúnculos cerebrales, ver calcificaciones en el cerebelo a nivel del núcleo dentado. Todo esto habla de una enfermedad que se llama la enfermedad de Farr, que constituye el panhipopituitarismo. Entonces, tener cuidado con esto, que es raro, ¿verdad? No es tan frecuente, pero cuando se encuentran así con calcificaciones dispersas, simétricas, corresponde a esta entidad. Y cuando vean calcificaciones serpiginosas que simulan el trayecto de estructuras vasculares o que corresponden a estructuras vasculares, esto corresponde a una malformación arteriovenosa. Seguimos con las calcificaciones patológicas, porque ya vimos las fisiológicas. Entonces miren acá. Una glándula pineal con una calcificación y eso es una masa hiperdensa. Esto mide más de 1 centímetro. Y este es un tumor de la glándula pineal. Estos tumores muchas veces son grandes, ¿no? Con gruesas calcificaciones y comprimen al tercer ventrículo condicionando una hidrocefalia de tipo obstructiva, ¿no? Cuando comprimen al tercer ventrículo, lógicamente va a ocasionar una hidrocefalia. Bien, terminando con las patológicas, tenemos esto también que es relativamente frecuente, esto sí es más raro, una protuberancia en la región occipital que corresponde a un osteoma. U otras calcificaciones así serpiginosas que corresponden a la enfermedad de Sturge-Weber. Bueno, ya estamos terminando la primera reunión. Les comparto un caso de un varón nadando en un lago de Florida. El amigo estaba pescando y le disparó sin querer su arpón con tanta puntería que el acero penetró en la cabeza. Y tan solo 5 centímetros por encima de su ojo izquierdo y atravesando todo el parénquima cerebral. Asombrosamente el acero no dañó ninguna de las vasos sanguíneos, estructuras nerviosas importantes, tipo nervios, pero probablemente hay una lesión parenquimal, ¿no? Entonces la radiología es bien ilustrativa para este enorme trauma que sufrió este paciente. Y por último, quiero terminar esta reunión de cráneo haciéndole una evaluación a ustedes. No voy a preguntar nombres, pero creo que tienen la capacidad de poder responder a estas preguntas básicas. Ahí corresponde a la flecha amarilla. ¿A qué corresponde la flecha amarilla? Esta estructura radiopata está acá. ¿El ala mayor del esfenoides? Ah, perfecto, muy bien. El ala mayor del esfenoides, perfecto.
La flecha roja, perdón, la flecha roja, la turca. Ajá, pero este de acá a las apófisis clinoides, ¿ya? Anteriores. No sé por qué se me regresa esto. Y esto de acá, esto, a las celdías mastoideas, con aire. Y esto de acá, la radiolucencia del occipital, es normal, ¿ya? La radiolucencia del occipital. Bien, ¿qué incidencia es esta de acá? ¿Qué incidencia? ¿Qué nombre tiene? ¿Y para qué se indica? La incidencia de Tau, Togne, Tau, la incidencia de Tau. ¿Para qué sirve? Para ver básicamente el hueso occipital. Y entonces, ¿a qué corresponde este agujero radiolúcido? El agujero. Muy bien, el agujero magno. El agujero magno. ¿Y esta estructura que está por acá? El trayecto del seno transverso. Muy bien. ¿Esta calcificación dónde está ubicada? ¿Es fisiológica o patológica? Fisiológica, ¿no? ¿Y a qué corresponde? A los ganglios basales, específicamente al globus pálidos. ¿Ya? Son fisiológicas por estar simétricas y en esa ubicación y una persona de mayor edad. ¿Cuál es el tumor cerebral que se asocia frecuentemente a calcificación? ¿Sí le mencioné en la reunión? ¿Cuál es el tumor que se asocia frecuentemente a una calcificación? Casi la mitad de estos tumores presentan una gruesa calcificación. El oligodendroglioma. Bien, es parte de las referencias que se ha consultado. Y les agradezco su atención. Estamos las 5. Son las 5, vamos a hacer un pequeño